¿Qué tal? De Onda TV para el mundo, Expresión Democrática. Un servidor, Radamés Santana Báez, acompañado de nuestro hermano y amigo Virgilio de Jesús Guerrero Soto. Buenas tardes, bienvenidos a Expresión Democrática. Recuerden que estamos todos los viernes de 4 a 5 de la tarde por aquí por Onda TV y los domingos retransmisión de 7 a 8 de la mañana. También estamos en la Caleta TV de nuestro hermano y amigo Juan Carlos Facenda y en una red de cables a nivel nacional e internacional. Además, estamos en todas las plataformas digitales. Búsquennos como Expresión Democrática. Cada mes. Así es, estamos también en Estados Unidos, en Toronto, a través de nuestro hermano y amigo Víctor Cabrera. Estamos en todas partes del mundo. Señores, comenzamos Expresión Democrática, dando nuestra condolencia a la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, por la pérdida de su padre, Ramón Darío Reynoso González, que falleciera a los 71 años. Elevamos una plegaria, paz a su alma, serenidad ante el Señor lo acoge en su santo seno. Virgilio. Así es, Radamés. Nuestras condolencias para Jenny Berenice por esa sensible pérdida de su padre. Esas son cosas que duelen, lo sabemos, pero solo ella sabe lo que siente. Así que nuestras condolencias, Radamés. Bueno, y vamos a dedicar el programa a un equipazo. El doctor Demetrio Vicente, director del CONAPE. ¿Cuántas cobras, vamos a decir, Virgilio, al presidente de la República, Luis Abinader, entregando la pensión a los envejecientes con ese programa de esa institución del CONAPE, con una tremenda dirección de parte de Demetrio Vicente, con un equipazo? Ahí está la licenciada abogada Michelle, la asistente, pero también hay un equipo médico que visita, como lo es la licenciada Lizairi Matos y también a Marilis, un equipo de comunicación, todo es estrella, Virgilio de Jesús. Así es, así es. Una gran labor, Virgilio. Una tremenda labor haciendo en el CONAPE, trabajando con los envejecientes, con los viejitos, dándole Radamés su pensión solidaria de unos 6,000 pesos, que no es mucha cosa, pero cuando uno no puede ya trabajar, ¿verdad? Y le caen eso, Le ha ayudado a esos chelitos muchas es una personas ayuda. desposeídas, Además de que hay otros sí, tipos de ayuda como exacto. Pero un sillas de programa, ruedas, exacto. muletas, todo Y lo que tiene que ver con nutrientes, envejecientes. nutrientes también se le consigue a través de Exacto. esos programas. Tremenda la Sí, sí, labor. sí, sí. Así es. Bueno, nosotros participamos, señor director, el lunes en la misa de la Policía Nacional, de la prestigiosa Policía Nacional. Ahí pudimos participar. Eh, la policía en un aniversario más de su formación. Ahí estuvimos acompañados los altos mandos militares del país. Eh, el alto mando militar estuvo ahí en esa misa que se oficializó en la catedral. Ahí estuvimos nosotros cubriendo ese evento. Eh, También tenemos otras imágenes del lanzamiento que hiciera el Intran, donde pudimos compartir con el ingeniero Eduardo Estrella, ministro de Agricultura. Señor director, la foto con el ingeniero Eduardo Estrella. Estuvimos también con Rolando Stanley Campuzano, estuvo con nosotros ahí. Siga rodando. Eso fue en la primera licencia que se entregó al señor presidente de la República a través del Intran, precisamente ahí en la plaza, en, en Coral Mall, La, no, fue eso. en Blues Mall, Blue Mall.
Tenemos la foto con el ingeniero Eduardo Estrella, señor director. Ahí está nuestro hermano y amigo compartiendo en esa misa. También tenemos la foto, señor director, con el ingeniero Eduardo Estrella. Sí, señor. Bueno, más adelante o más atrás, sí, ahí estamos compartiendo con el ingeniero también Eduardo Estrella. En esa primera licencia de conducir, una licencia, Virgilio, que Con toda la con toda seguridad la seguridad, y no solamente con toda la seguridad, los avances que hemos dado, que en 8 países con la licencia dominicana usted va a poder conducir, incluyendo Estados Unidos. Ese es un logro importante, un palo más de este gobierno. Y bueno, ahí estuvimos. Puede venir aquí, señor director. Virgilio de Jesús Guerrero y Soto. Un día como hoy, nace el más grande líder de masa de la República Dominicana. Y no solamente de la República Dominicana, uno de los más grandes líderes del mundo. Nace el doctor José Francisco Peña Gómez. Nace en la Loma del Flaco. Y producto de esa masacre que hoy lleva el nombre del río correspondiente a la frontera, que hiciera el gobierno del dictador Rafael Leónidas Trujillo, cuando hizo esa matanza de 1937, ese niño fue abandonado en la Loma del Flaco. Pero niño que pasaría trabajo, que pasaría lucha, pero que todas esas adversidades de la vida no le impidieron humildemente y trabajosamente prepararse y convertirse en una figura a nivel nacional e internacional, con un pensamiento global, con una ideología y global, con una ideología que como doctrina pudiera ser aplicada en los diferentes estamentos de mandos, incluyendo la presidencia de la República, una visión extraordinaria. José Francisco Peña Gómez, que en 1965 tuvo un papel protagónico cuando desde el edificio Copelo llamó pueblo dominicano a la calle, comenzó la guerra, esa vuelta a la constitucionalidad que pedía la nación, de la vuelta del profesor Juan Bosch sin elecciones. Desde ahí José Francisco Peña Gómez pasaría a ser el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano, el padre de la democracia como partido, porque fue el partido que fundó un sinnúmero de partidos y los cuales han sido, ha dado presidentes que han sostenido la democracia. Desde ahí vimos cómo José Francisco Peña Gómez, ya en 1900, coge las riendas. En 1970, cuando Juan Bosch es postulado, decide no ir a elecciones. Juan Bosch se va del PRD en 1973 y José Francisco Peña Gómez confecciona el Acuerdo de Santiago, que finalmente, ante la constante amenaza y las persecuciones, todos los atropellos en contra de la oposición, se abstiene y no va a ese Acuerdo de Santiago. Pero es una persona con una visión amplia, con un criterio, se convierte en esos momentos en una figura internacional y comienza a viajar a diferentes partes del mundo y presenta a Antonio Guzmán Fernández ante el mundo y le dice al mundo que en 1978, cuando el mundo no creía, o cuando aquí dominicanos no creían que Balaguer podía ser desplazado, que solamente a Balaguer siempre ganaba con votos o con votos. Sin embargo, José Francisco Peña Gómez, con esas relaciones internacionales con Billy Brown, con Mario Suárez, con Jimmy Carter vino también, con Omar Torrijos, con Rubén Berrío, con esa universalidad del pensamiento y de líderes internacionales, decirle porque era una estratega tremendo Peña Gómez. Y no obstante, se impone Antonio Guzmán en 1978. Sin embargo,
la voluntad popular quería ser desconocida y boicoteada. Recuerden que el embajador de Estados Unidos duró más de 3 horas en casa de Joaquín Balaguer porque habían fuerzas oscuras que no querían darle paso. Y Jimmy Carter tuvo que emitir un comunicado y desembarcar unos marines. Y de esa forma fue que pudo sacarse a Balaguer, que usaba todos los métodos represivos con la intención de siempre quedarse en el poder. Entonces, Peña Gómez en 1982, en su Partido Revolucionario Dominicano, decide ir a la sindicatura ante unas luchas entre candidatos, pero luego una visión más amplia. Él determinó que solamente él podía ganarle a una figura que era bastante popular cuando ese entonces. Luego surge la división en 1986, cuando se impone Balaguer por la falta de conteo de más de 82,000 votos observados que nunca se contaron, que le daba la victoria al PRD. Balaguer, en una estrategia, trata de dar el partido a José Francisco Peña Gómez, porque lo que más él lejos tenía, que Peña Gómez era capaz de volver y rearmar a ese partido y convertirlo en la fuerza partidaria mayor. Sin embargo, José Francisco Peña Gómez en 1994 le gana las elecciones a Balaguer y Balaguer reconoce y hace todo el fraude, pero demostrado en esta ocasión. Y pata luego el Pacto por la Democracia de 1994 con una serie de reivindicaciones, pero ya la enfermedad lo agarra y José Francisco Peña Gómez, ya en su lecho de muerte, le da al país otro gobierno democrático con el ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez. Peña Gómez fue uno de los líderes que pudo estar en una cumbre de presidentes sin ser presidente. Y qué pena, qué lástima que ese pensamiento que tuvo José Francisco Peña Gómez, que también fue síndico, un síndico histórico, donde solamente se llevó de la sindicatura el polvo, ni el polvo se le pegó, ni siquiera el polvo de la sindicatura se le pudo pegar a José Francisco Peña Gómez. Qué pena que José Francisco Peña Gómez no pudo convertirse en presidente, fruto de esa lucha racial titánica de parte de ese, de una parte de los poderosos que no le perdonaban que con esa piel negra se convirtiera en lo que se convirtió en el líder más grande de masa que tenía el partido, pero no solamente, si se habla de padre de la democracia, pero no hay tantos padres de la democracia, hay un solo padre de la democracia y se llama José Francisco Peña Gómez. Bueno, Radamés, ciertamente de Peña Gómez hay muchas cosas que decir. Lo primero es que es un ejemplo, fue un ejemplo de que cuando se quiere, se puede. Peña Gómez, nacido en una loma de Mao llamada El Flaco, y que fue abandonado recién nacido en 1937, fue adoptado o fue recogido, más bien recogido, por una familia campesina de Valverde Mao, y esa gente le dieron el cariño, él lo decía en sus discursos, el cariño y la atención necesaria hasta que creció. Y decimos que es un ejemplo fue un ejemplo de superación personal. Estudió en Loyola, se hizo profesor, fue locutor, se hizo abogado, sabía 7 idiomas, 7 idiomas. Un hombre que nació con tantas precariedades de todo tipo y no llegó a ser presidente, pero es como si lo hubiese sido.
porque en un momento determinado fue el dominicano más conocido mundialmente. Peña Gómez fue vicepresidente de la Internacional Socialista, esa organización que aglutina partidos de todo el mundo, pero fue presidente para América Latina de esa misma organización. Es decir, que hay que ver el esfuerzo, el empeño que puso Peña Gómez para llegar hasta ahí. Quiere decir que cuando se quiere se puede, que no hay impedimento posible, que cuando usted desea algo y se empeña en conseguirlo, si hace el esfuerzo en conseguirlo, es difícil que usted no lo consiga. Eso pasó con Peña Gómez. Como decía Radamés, aquí en nuestra República Dominicana lo acusaron de haitiano, lo acusaron hasta de fue víctima de la campaña más sucia que se pudo haber orquestado contra persona alguna. La campaña, exactamente, una campaña bestial, campaña sucia en contra de Peña Gómez. Un hombre noble como Peña Gómez, señores. Un hombre que murió sin recursos económicos, que vivía en una casa que le regaló el empresariado de su partido en Cambita porque no tenía recursos y no le interesaban los recursos económicos, no vivía para eso. Podemos mencionar en ese caso que no fuimos nunca simpatizantes de Balaguer, y también Balaguer murió sin recursos. O sea que tanto Balaguer como Peña Gómez, Juan Bosch, eran del siglo XX, bueno, podemos decir que los más importantes líderes políticos, pero Peña Gómez sobresalió como tremendo orador, principal orador, podemos decir, y aglutinador, el más grande agitador de masas del siglo XX. Es posible que encontremos una persona como Peña Gómez. Es difícil que encontremos una persona como Peña Gómez. Quiere decir que Peña Gómez fue un líder político que por su esfuerzo, por su capacidad, por su entrega a lo que quería, llegó hasta donde llegó. Decíamos que no fue presidente, pero llegó a ser uno de los hombres más admirados políticos dominicanos, de los políticos dominicanos que hubo en el siglo pasado, Radamés. Hay que decirlo así. Así es. Nosotros tenemos un documental breve sobre José Francisco Peña Gómez cuando usted concluya su exposición para que le dé paso. Pues vamos a darle paso al documental de él. Dele, señor director. José Francisco Peña Gómez nació el 6 de marzo de 1937 en la Loma del Flaco de la provincia Valverde, Mao. Dado de su crianza, Peña Gómez se apoyó en su voraz apetito intelectual para complementar una educación temprana. A los 8 años de edad, trabajó en una tienda de abarrotes en un bar. Durante su adolescencia, además trabajó como zapatero y aprendiz de barbero. Ya en 1952, a los 15 años de edad, se convirtió en instructor de un programa de alfabetización para los niños pobres de su provincia natal y luego fue profesor en las escuelas rurales.
En 1959 se trasladó a Santo Domingo, donde se matriculó en un curso de radiodifusión y demostró un talento tan natural que una estación de radio rápidamente lo contrató para anunciar los juegos de béisbol y otros eventos deportivos. Dándole 3 y una fanática. En 1961 realiza un curso de Ciencias Políticas en San José, Costa Rica, participando en ese mismo año en un curso de Educación Política en San Juan, Puerto Rico. En 1962 continúa su participación en Ciencias Políticas, esta vez en las universidades de Harvard y Michigan, en los Estados Unidos. Y en 1970 se graduó de doctor en Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, obteniendo en ese mismo año el doctorado en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Sorbona de París. La democracia cuesta cara. La democracia no se ofrece a cambio de nada. La democracia hay que pagarla. En la historia de la humanidad siempre ha resultado más fácil gobernar por medios dictatoriales que gobernar por medio del consenso y del respeto a la voluntad popular. Bajo el liderazgo de Peña Gómez, el Partido Revolucionario Dominicano ganó las elecciones presidenciales de 1978 con Antonio Guzmán y de 1982 con Salvador Jorge Blanco. Y él como síndico de Santo Domingo desde 1982 a 1986. Esta posición automáticamente lo convirtió en un fuerte contendiente para la presidencia y en el más grande líder de masas de la historia de la República Dominicana. Fue vicepresidente de la Institucional Socialista y presidente del Comité de la IS para América Latina y el Caribe, CICLAC, lo que le permitió ser uno de los dominicanos con mayores relaciones internacionales y un liderazgo que sobrepasaba las fronteras del país. Poco después, en 1994, comenzaron los primeros síntomas del cáncer pancreático que le aquejaba, por lo que debía estar yendo y viniendo entre Santo Domingo y Nueva York. Finalmente, falleció el 10 de mayo de 1998 en su casa de Cambita Garavito, San Cristóbal. En el momento de su muerte, el gobierno dominicano tuvo que aceptar que su cuerpo se mostrara en el Estadio Olímpico Félix Sánchez del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte durante 3 días para dar cabida a la multitud que le esperaba. Y luego, un mar de gente que agrupaba a todas las clases sociales abarrotaron las calles y avenidas como nunca antes en la historia para darle cristiana sepultura. En su honor, el Aeropuerto Internacional Las Américas fue renombrado Aeropuerto Internacional Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez. Peña Gómez dejó un legado importante al país debido a su lucha incansable en favor de la democracia, la justicia social y el bien común. Yo amo a mi pueblo, a mi país. A lo largo de toda mi vida he pagado un precio por eso. He recibido ataques feroces, a veces frontales, a veces con venenos más sutiles, como ahora. Pero yo los perdono. Mis adversarios pueden contar conmigo. Que viva. Que tanta nobleza en un hombre, el padre de la democracia dominicana. Y hay que decir también, Radamés, que la división del país en cabildos, en los ayuntamientos, y todo eso se le debe a Peña Gómez para descentralizar un poco y que hubiera más control a nivel del país. Eso fue una idea de Peña Gómez. O sea que este país perdió un gran dominicano, perdió a ese dominicano que pudo ser la diferencia si hubiese sido presidente Radamés. Bueno, que viva siempre la memoria inmortal del más grande líder
el padre de la democracia, José Francisco Peña Gómez. Vamos a unos consejos de interés. Volvemos con Expresión Democrática. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste a la patria? A veces a una se le olvida con tantas cosas, pero todos los días la patria siente lo que haces para verla crecer. Te sorprenderá saber que la patria siempre está contigo, que siempre te espera y saca lo mejor de ti. No le bajes ni un chin, ni un segundo, para que una vez más te sientas orgullosa de ser una dominicana al 100. Celebremos la patria siempre. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. Seguimos aquí en Expresión Democrática. Bueno, señores, el director de prensa del presidente detalla agenda de Abinader en cumbre de alto nivel convocada por Donald Trump en Miami para este sábado. El director, nuestro hermano y amigo, licenciado Alberto Carlos Alberto Caminero, Caminero. director de prensa del presidente. Dice que el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, viajará este viernes a la ciudad de Miami, Florida, para participar este sábado 7 de marzo en una cumbre de alto nivel convocada por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta cumbre lleva como nombre Escudo de las Américas y, de acuerdo a la Casa Blanca, el objetivo principal es promover la libertad, la seguridad y la prosperidad en la región. En el encuentro participarán 12 países del hemisferio occidental hasta el momento. Los temas de agenda son, de acuerdo a la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt, el presidente Trump dialogará con los líderes de estos países, quienes conformarán una coalición para trabajar juntos y abordar la migración ilegal y masiva en Estados Unidos y el hemisferio occidental, así como la amenaza de bandas criminales, narcotraficantes y terroristas. El cónclave busca además articular un bloque de cooperación para abordar temas de alto interés común, tanto en el ámbito regional como internacional. Bueno, Radamés, hay que decir que es una cumbre importantísima. Bueno, los países participantes serán Luis Abinader por la República Dominicana, por Chile José Antonio Kast, que es el nuevo presidente de Chile, por Bolivia Rodrigo Paz, por Costa Rica Rodrigo Chávez, Argentina Javier Milei, El Salvador Nayib Bukele, Ecuador Daniel Noboa, Honduras Nasser Asfura, Panamá José Raúl Molino, Paraguay Santiago Peña, Trinidad y Tobago Carla Perset Bisser. Esos 12 países son los invitados a esta cumbre
presidentes, de amigos, de aliados de Donald Trump. Qué bueno que se reúnan convocados por Donald Trump para abordar estos temas que son tan importantes para la región, como dice el comunicado. Como dice la nota. Sabemos que la migración es un problema y nosotros que lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, ojalá que a ese tema de la migración se le dé la importancia que nosotros necesitamos, que Donald Trump realmente nos apoye con este asunto de la migración haitiana que tenemos arriba, que nos apoye, porque ¿cuántos años tiene el presidente Abinader clamando por la comunidad internacional para que nos ayuden con el problema haitiano? Bueno, pues Donald Trump, aquí mire, usted tiene una oportunidad para ayudar a República Dominicana, porque bastante que República Dominicana necesita de la ayuda de Estados Unidos. Necesitamos que esas bandas que existen en Haití, que tienen ese pueblo, que no puede estar tranquilo en Haití, que no puede vivir en Haití, esas bandas queremos que las eliminen, para que los haitianos vuelvan a su país y hagan su vida. Entonces necesitamos de eso, pero hay que decir también que como es una cumbre donde se va a tratar temas de cooperación en lo que es el narcotráfico, hay que decir que Estados Unidos ha ayudado mucho a la República Dominicana. Y ha reconocido a República Dominicana Y ha reconocido, claro, a este gobierno con lo que ha hecho con el narcotráfico. Como un... Ahí está la DEA, que en estos días cerraron la oficina. Eso quiere decir que la cooperación en términos Y usted vio lo que dijo de el embajador de narcotráfico, Estados Unidos también. en términos que de ese narcotráfico, bajo mundo fue apadrinado por las pasadas autoridades. claro, lo dijo que los 20 años que duró el PLD en el poder, la droga se esparció en República Dominicana y por todo el mundo porque se usaba de puente, ¿verdad? Sí, que no hubo una voluntad. No hubo voluntad que para... circulaban como Pedro por su casa. Claro, claro. Lo dijo la embajadora de Estados Unidos. Búsquenlo, no somos nosotros. Que busquen a Google. Ellos lo saben que lo dijo Entonces, la embajadora. en esta administración de Luis Abinader y ese general que está ahí, ¿cómo que se llama, Radamés? ¿Cómo es? Cabrera Ulloa. Ese señor ha hecho un trabajo encomiable ahí, señores. Aquí se ha tomado la droga en 5 años, más que lo que cogió, que la que agarró el PLD en 20. Claro, porque el PLD no la veía. Así es, Virgilio. El PLD no la veía. Entonces, en términos de cooperación del narcotráfico, que es de los temas que se va a tratar en esa cumbre nada más, hay que decir que Estados Unidos ha cooperado mucho con República Dominicana. Hay otros casos, el tema de la seguridad, que también... Hay varios puntos que van a ser abordados y vamos a ver qué tema trae para Dominicana y para el mundo esa reunión también ante la guerra que ahora mismo también, que yo sé que se va a tocar ahí, pero vamos a esperar, Virgilio, de que en ese conclave, en esa reunión, surjan soluciones para conflictos que ahora mismo están pululando en el sistema político internacional, Virgilio. Pero también hay que decir, Radamés, déjeme preguntarle a usted. ¿Usted se cree que esta reunión solamente para eso? ¿No habrá algo más? Bueno,
no habrá más fortalecer los lazos de amistad. También, pues, también El está. apoyo que Estados Unidos necesita en estos momentos Se van a hablar muchas cosas, hasta cosas que usted y yo no sabemos. el apoyo que Estados Unidos necesita ahora en estos momentos, ¿verdad? De algunas turbulencias Correcto. internacionales. Correcto, ¿Eh? correcto. Entonces, Sí, así es. que son buenas, las cumbres son buenas Son cuando buenas. cuando los temas tratados se llevan a conclusiones y se resuelven. Y se Porque, trata de resolver o en parte se claro, resuelve, que no correcto. sea una cumbre, como dicen por ahí, solamente para tomar vino y comer bueno. Exacto, exacto. Mire, Virgilio, su hermano y amigo Luis Tejeda y la Asociación Dominicana de Productores nos mandan ahí un pequeño video de un gran encuentro que van a tener. Nosotros vamos a pedir al señor director, a Samuel, que es un tremendo director de cámara, eficiente, que nos pase ese pequeño video y por ahí mismo se vaya a los comerciales. Sí, el video, Samuel, que tenemos ahí de la Asociación Dominicana de Productores, de Luis Tejeda, y por ahí mismo, con esos consejos de interés. Seguimos. Seguimos en Expresión Democrática. El desayuno con los productores de opinión, invitados, personalidades del ámbito gubernamental, judicial, congresual, alcaldías, empresarial y social. Club Arroyo Hondo, Asociación Dominicana de Productores de Opinión Pública en Medios de Comunicación Incorporada. Información 809-794-6682. Búsquenos en todas nuestras redes sociales como Asodopron. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste a la patria? A veces a una se le olvida con tantas cosas, pero todos los días la patria siente lo que haces para verla crecer. Te sorprenderá saber que la patria siempre está contigo, que siempre te espera y saca lo mejor de ti. No le bajes ni un chin, ni un segundo, para que una vez más te sientas orgullosa de ser una dominicana al 100. Celebremos la patria siempre. Un grupo de valientes nos devolvió la libertad aquel 27 de febrero de 1844. Héroes, superhéroes de la vida real, que siempre que intentaron quitarnos la soberanía, vencieron una y otra vez. Por eso diariamente les rendimos tributo y damos lo mejor de nosotros para llegar a ser dominicanos al 100. Muy pronto, el desayuno con los productores. Ha causado revuelo en toda la esfera política, en el Senado, en las medidas que están tomando de dejar sin efecto lo que son las precandidaturas independientes, Virgilio, y en tiempos atrás, en uno de los programas, nosotros habíamos hablado de que esas candidaturas independientes habría que verlas en varias vertientes. Hay personas que tienen un liderazgo natural, que sobresale y que en ocasiones pueden ser postulados por su diferente comunidad, pero hay en otras ocasiones que hay individuos que quieren actuar en la política como independientes, que no votan ni ellos mismos, y ya vimos casos de un candidato ya por un partido que ni él mismo votó en las elecciones. Entonces había que ver cuál va a ser la decisión final que se va a tomar en el Senado con relación a las precandidaturas independientes. Nosotros creemos
que debe ser revisada y deben haber excepciones, pero habría que ver esas excepciones porque volvemos y, valga la redundancia, decimos que hay líderes naturales, líderes comunitarios que han podido, pero no todo el mundo es un líder. No todo el mundo puede ser capaz, porque sería más trabajoso para la Junta si surgieran 500 candidaturas independientes, porque de acuerdo a la ley que estaba, le da la facultad. ¿Y cómo sería el mecanismo? Porque imagínense, tiene la población dificultad con 29 y pico de fuerza política, imagínense que hayan 500, el berenjenal que causaría, pero eso está en el debate público de la eliminación de esa candidatura independientes. Habría que ver, porque hay veces que hay precandidatos de eso, que cuando van, que han ido por una organización política y le han pasado el rolo, y en otras ocasiones que lo han excluido, se han optado entonces por venir, por ser un candidato o por otra fuerza política, y cuando no han sido por otra fuerza política, entonces yo quiero ser independiente. Vamos a ver cuál va a ser el final resultado de todo ese acontecimiento que ha causado el revuelo en el ámbito político de estas candidaturas independientes. Bueno, nada más, esta semana el Congreso aprobó en primera lectura el proyecto de ley que elimina las candidaturas independientes. Yo he dicho aquí que yo estoy de acuerdo con las candidaturas independientes. ¿Usted va a ser candidato? Los políticos... ¿Usted se atreve a ser candidato? Claro. Los políticos no quieren, porque no quieren que se le vaya a colar un independiente sin una persona que no tenga una plataforma política detrás. Están opuestos y uno hasta lo entiende, pero yo estoy de acuerdo con las candidaturas independientes. Ahora, señores, para colarse un presidente y yendo de manera independiente es muy difícil. Es una cosa súper extraordinaria para llegar a un presidente de manera independiente. Porque ustedes saben la logística que hay que tener en términos humanos para hacer eso. Vivo en Estados Unidos, le da brega. Ahí donde hay dos fuerzas políticas, como hay varios empresarios que han sido independientes que no han podido siquiera llegar al 20%, y con todos los millones, como se dice. Pero venga acá, la logística en términos humanos, una persona independiente es casi imposible tenerla en el país entero, como ustedes díganme. Es una cosa. Ahora, una persona que sea reconocida en una circunscripción, que sea muy reconocido, puede, sí, como independiente, puede colarse un regidor, hasta un diputado, pero un presidente, eso es casi imposible desde mi punto de vista. Quizá yo no lo estoy analizando como debe ser, pero yo creo que para ser presidente de manera independiente es muy difícil, como de la forma como actúa este país políticamente, no lo creo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se va a aprobar Radamés en segunda lectura también, porque ahí lo que hay son políticos, partidarios, que están en partidos políticos. Se va a aprobar en segunda lectura también, y si pasa a la Cámara de Diputados va a ser lo mismo, y eso de candidatura independiente va a quedar eliminada, sencillamente, eso va a quedar eliminado, así que no se hagan, que no sueñen con eso. No se sueñen. No, que no sueñen con eso. Lamentablemente hay gente muy buena que han mostrado aspiraciones independientes,
pero el sistema no está, ese engranaje político no está formado para dejar pasar una candidatura independiente, Radamés. Bueno, así es, Virgilio. Digo presidencial, ¿eh? Hablo de presidencial. Bueno, así es, Virgilio. Bueno, ya en la parte final, Virgilio, que saben que en Santo Domingo Este hubo un acontecimiento donde una profesora en un momento fue intervenida, ¿no? Fue arrestada. Fue arrestada, en el momento que iba a ser apresada, habían unos periodistas que estaban grabando el hecho. La Jessica, de nombre de la periodista, fue víctima de agresión policial. Nosotros queremos condenar el hecho porque los periodistas, de acuerdo a la ley de expresión, difusión del pensamiento, están cumpliendo una labor de tipo social, una labor que le faculta, que le da la autorización para cubrir los hechos nacionales e internacionales. Y si esos policías que estaban en ese apresamiento de esa profesora tomaron la iniciativa de cometer ese atropello, debe haber una exhaustiva investigación. Nosotros no estamos, ya esos tiempos de amoldazar a la opinión pública, de darle con cadena y desaparecer periodistas ya pasaron. Estamos en un estado, en un régimen democrático, y la policía debe ser la más interesada para respetar esa libertad de expresión y esa libertad que tienen los periodistas de cubrir las fuentes y cubrir los hechos y hacerlo llegar a noticia. Debe haber una exhaustiva investigación y castigar a los culpables, a los responsables de ese atropello. La prensa no debe ser maltratada por nadie, mucho menos por ninguna autoridad que está para preservar el orden y para preservar que la información llegue a cada hogar dominicano, y también si no es dominicano también. ¿Usted me entiende, Virgilio? Así es, Radamés. Nosotros condenamos el hecho y pedimos acción inmediata y la sanción correspondiente a esos miembros de la policía que actuaron atropelladamente contra esa periodista o contra esos medios de comunicación. Así es, Radamés. Ese acontecimiento en el que este policía agredió a una periodista sucedió cuando estaban entrevistando a una profesora que maltrató a una niña. Salió en un video aquí en Alma Rosa, y los periodistas se acercaron y este policía agredió a esta comunicadora. Entonces, claro que no vamos a estar de acuerdo nunca con eso. La ley de expresión y difusión del pensamiento, esto está consagrado en la Constitución de la República. Entonces, ¿cómo va a ser que un policía en estos tiempos va a agredir a un periodista? No se puede, no se puede. Los únicos que tienen derecho a eso, a comunicar, a dar a conocer los acontecimientos, a orientar, son los periodistas a través de los medios de comunicación. Y nosotros hemos resaltado que la policía tiene muy buenos hombres que son necesarios para la transformación, pero individuos como esos deben ser apartados, ¿eh? Sí, la policía no, la policía se está transformando, pero siempre van a aparecer individuos de esta calaña. Bueno, lo decía Farideh Raful esta semana, que es la ministra de Interior y Policía, que
todavía hay muchísimos policías, hay muchos policías que no están en la reforma, no hay forma de que la reforma le llegue. Entonces, ese caso sucedió, van a seguir sucediendo otros, porque esa policía, usted sabe que esa reforma hay que implementarla, entonces esa gente van quedando fuera. Quedando fuera, atrás. pero claro que no vamos a estar de acuerdo nunca con el maltrato a un comunicador, a un periodista, nunca vamos a estar de acuerdo con que se interfiera la libertad de expresión de los comunicadores y de los medios de difusión. Así que esperamos que se actúe contra ese policía que cometió ese hecho. Así es. Bueno, Virgilio, sin tiempo para más, solamente nos queda invitarlo para otra ocasión a Expresión Democrática de don Virgilio de Jesús Guerrero y Soto. Bueno, pues, señores, será hasta el viernes. Si Dios lo permite, estaremos aquí en Onda TV, Expresión Democrática.